Amados hermanos, el Señor le continúe bendiciéndolo, llenándolo de la vida de su Hijo. Seguimos revisando en esta serie de la vida y la iglesia otro de los obstáculos que la vida encuentra en nosotros. Sería el cuarto que hemos mirado y es nuestra capacidad natural. Déjeme decirle, amado, usted tiene una capacidad natural extraordinaria. El ser humano tiene una capacidad innata, nace con él, extraordinaria. Mire a su alrededor y mire lo que hemos logrado. Hombres construyendo maquinarias para llegar a la luna. Sí, entendemos la mano de Dios desarrollando la inteligencia en el hombre, pero mire la perseverancia del hombre, años y años de fracaso, y el hombre sigue. Amados, tenemos una extraordinaria capacidad natural. Nuestro ser natural, nuestra manera de ser y nuestro yo son problemas que impiden que la vida de Dios brote en nosotros. Nuestra capacidad y habilidad natural es un gran obstáculo que impiden que la vida de Dios fluya de nosotros. Muchos hermanos aman en verdad al Señor, son temerosos y celosos por el Señor y manifiestan a Dios en su vivir. Pero aún así, el mayor problema que ellos tienen es la fortaleza y la grandeza de sus capacidades y habilidades naturales. Por consiguiente, Cristo no tiene terreno en ellos, ni tiene manera de avanzar y de llevarles a la plenitud. Todos sabemos que algunas personas tienen problemas con el pecado, otros tienen problemas con el mundo, otros tienen problemas con su manera de ser. Sin embargo, no es fácil darnos cuenta del problema que representa nuestra capacidad natural. Es más, esto no lo miramos como malo, no lo miramos como impedimento. Hay hermanos cuya capacidad y habilidad natural es muy fuerte y probablemente ellos sí amen al Señor de verdad y lo buscan. Sin embargo, cuando alguien los contacta, solo percibe sus capacidades y habilidades, porque ellos nunca han sido quebrantados en cuanto al uso y a la fuerza de esas capacidades y habilidades. Y esta es la razón por la cual el Señor no logra avanzar, como decíamos hace un rato, en la vida de ellos, porque sus capacidades son una pared. Hay muchos hermanos así entre nosotros. Ellos son muy capaces y talentosos, pero no consideran que esas cosas sean pecado ni son ni inmundicia. Incluso creen que son muy buenas y que son muy útiles en la iglesia. Es más, la iglesia ha fomentado el uso de estas cosas. Piensan que a fin de servir al Señor, ellos necesitan tales capacidades y talentos. Y por lo tanto no menosprecian sus capacidades naturales, más bien las valoran como si fueran un gran tesoro. Y la realidad es que si tales capacidades permanecen inquebrantables, amados hermanos, llegaremos a ser un problema para la vida de Cristo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ilumine a fin de que veamos cuántos obstáculos tenemos en nosotros y cuánto estos restringen la vida de Dios. De hecho, los obstáculos que hay en nosotros no se limitan a estas cosas. O sea, hasta ahora hemos visto 4, que son los obstáculos que llamamos más objetivos. No obstante, hay una solución para todos esos obstáculos. Tenemos que pasar por la cruz y dejar que la cruz nos quebrante. Si queremos que la vida de Dios no encuentre obstáculos en nosotros, debemos experimentar el quebrantamiento de la cruz y permitir que esos obstáculos sean eliminados y removidos. Esto hará que la vida de Cristo pueda ser expresada en nuestro vivir. Mantengamos esto como una prioridad. Mientras revisamos ahora los obstáculos objetivos que la vida de Dios encuentra en nosotros, cada vez que el Señor muestre un obstáculo, recuerde, necesita trato de cruz. Necesitamos abrazar la cruz como nuestra amiga para que haga su trabajo de quebrantar y la vida de Dios pueda ser expresada en nuestro vivir. Hemos revisado esos 4 obstáculos objetivos que la vida encuentra en nosotros. Ahora veremos 4 obstáculos que la vida de Dios encuentra también en nosotros, pero estos son también más subjetivos, más intrínsecos. No son como los 4 obstáculos anteriores. Veremos estos obstáculos que la vida de Dios encuentra en nosotros y lo hemos titulado así como obstáculos subjetivos. Necesitamos aprender que la vida de Dios no entra en nosotros para hacer nuestra vida
de manera externa. La vida de Dios entra en nosotros, amén, pero no para hacer nuestra vida de manera externa. Además, a fin de ser nuestra vida, la vida de Dios no anula a nuestra persona. Más bien entra en nosotros para mezclarse con nosotros y ser nuestra vida. Por consiguiente, Él todavía necesita nuestra persona y nuestra persona continúa existiendo. A veces eso es lo que vemos en el recorrido, en el proceso. Y algunos decimos, ¿qué está pasando? Bueno, ¿qué está pasando? Que hay una mezcla, se está llevando a cabo una mezcla que lleva tiempo, que es un proceso. Dios no viene a hacer nuestra vida al hacernos a un lado y eliminar nuestra persona. Esto no es lo que Dios está haciendo. Aunque la vida de Dios viene a ser nuestra vida, Dios desea que nuestra persona siga existiendo. Él necesita a esa persona para expresarse. El propósito de Dios es mezclarse con nuestra persona. Él desea mezclarse con nosotros hasta llegar a ser una sola entidad. El Señor nos ayude a seguir viendo este proceso. Aunque al principio éramos solo humanos, la vida de Dios ha entrado en nosotros para ser nuestra vida. Esto no quiere decir que nuestra persona ha dejado de existir. Cada uno de nosotros aún experimenta eso y que solo ahora tenemos la vida de Dios. Algunos piensan acertadamente, ¿verdad?, que antes de ser salvos ellos no tenían la vida de Dios. Sí, amén. Pero luego que reciben la salvación, asumen incorrectamente que su vida humana fue reemplazada por la vida de Dios. Posicionalmente esto es algo que es real, pero en la experiencia no. Según su comprensión, estos dos eventos son sucesivos. Pero no es cierto. O sea, la vida de Dios entra y automáticamente sale nuestra vida. Sí, posicionalmente delante de Dios, esto es realidad. Pero en la experiencia no son dos eventos sucesivos. Después que somos salvos y regenerados, la vida de Dios se mezcla con nuestra vida humana. En la primera etapa de nuestra vida humana, solo poseemos la vida humana, no la vida de Dios. Una vez que somos salvos, la vida de Dios entra en nosotros, en nuestro ser. Por una parte, la vida de Dios quiere ser nuestra vida. Por otra parte, la vida de nuestra persona sigue existiendo. La vida de Dios no ha reemplazado la nuestra, sino que se ha mezclado con nosotros y se continúa mezclando. Ahora no somos meramente un hombre, sino que somos hombres mezclados con Dios, o Dios mezclado con el hombre. Dado que somos salvos, ya no somos simplemente humanos, somos humanos mezclados con Dios. Esto no aplica a los incrédulos, ni se le ocurra decirle a un incrédulo que eres un hombre mezclado con Dios. No es verdad, no es verdad. Pero esta es una palabra muy práctica para los cristianos. Después que la vida de Dios entre en nosotros, ya no somos meramente humanos, también tenemos la vida de Dios y el elemento de Dios como vida en nosotros. Somos hombres mezclados con Dios. No obstante, aun cuando Dios está mezclado con nosotros, debemos hacernos esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a cooperar con Él? Antes de ser salvos, repetimos, éramos solo una persona. Después que fuimos salvos, Dios entró en nuestro ser y ahora Él quiere vivir con nosotros como un equipo. Él quiere que cooperemos con Él y nos movamos juntamente con Él. Y es en ese tiempo, amado, que los problemas comienzan a aparecer. Pues antes de ser salvos vivíamos enteramente por nosotros mismos. Hacíamos lo que queríamos hacer, amábamos lo que queríamos amar, escogíamos lo que queríamos escoger. Todo era un asunto personal y centrado en yo. Tomábamos decisiones enteramente por nosotros mismos. Aun cuando exteriormente parece que fuéramos iguales que como éramos antes de recibir nuestra salvación, muchos de nosotros podemos testificar que ahora hay dos personas en nosotros. Cuando decidimos hacer algo, la otra persona que está en nosotros muchas veces no está de acuerdo. Creo que todos hemos tenido esa experiencia. A menudo aparece que alguien, aquel que vive ahora en nosotros, quiere hacer algo en particular, pero nuestro yo no está de acuerdo. En tal situación sentimos claramente que hay dos personas en nosotros, una adentro y una afuera. En el cristiano hay una persona que le hace llorar o reír. No obstante, hay ocasiones cuando aquel que está en nosotros está triste, pero nosotros por fuera nos reímos. O quizás nosotros estamos tristes, pero él
está contento. Tal vez Él quiere que hagamos algo en particular, pero nosotros queremos hacer otra cosa. Entonces sentimos claramente esas dos personas operando en nosotros. Todo cristiano genuino puede testificar que él no es un cristiano normal. Estamos diferenciando aquí entre un cristiano genuino y uno normal. Ahora, no somos cristianos normales cuando la vida de Dios o cuando la vida que llevamos por dentro y por fuera están en contradicción. La vida de Dios y la vida de nuestro yo están en contradicción. Eso no es cristianismo normal, aunque hayamos nacido de nuevo y somos cristianos genuinos. Dios desea muchas veces, amados, que nosotros vayamos al este, pero ese cristiano quiere ir al oeste. Si este es el caso, su persona externa no es uno con la persona interna. Y por lo tanto, eso no es un cristiano apropiado ni normal. En otras palabras, ese cristiano puede parecer o puede ser un cristiano genuino, pero su vivir es anormal. ¿Cuál es el vivir normal de un cristiano? Lo vamos a ir viendo. Bajo circunstancias normales, el creyente debería ser la misma persona, tanto interna como externamente. Cuando Dios se siente feliz en él, también ese creyente está feliz. Cuando Dios se siente triste en él, ese creyente también está triste. Cuando Dios le da un mandato, él inmediatamente lo obedece. Toda su persona le corresponde a Dios por completo. Por completo. Esto es cristianismo normal. Lamentablemente hay muy pocos cristianos normales. En el próximo audio vamos a seguir mirando esta diferencia entre un cristiano genuino y uno normal. Y vamos a ver más de estos obstáculos subjetivos. Gracias y paz, amados.